Buenas noches con todos, y es un gusto siempre estar en casa. Considero al INS mi casa y la revista también, donde empecé en este mundo editorial. Y la charla que nos trae ahora es sobre un tema un poco espinoso. De hecho, venía escuchando lo de IA y súper interesante las aplicaciones, pero también los riesgos éticos del uso de IA. Y nos comentaba el ponente anterior. Que siempre es importante revisar lo que nos da y no usar la guía generativa para. eh, pero lo que les vamos a contar es toda una parte distinta de algo que hemos venido viendo poco a poco, que no es exclusivo del país, pero sí es algo donde hemos venido trabajando y que hay que ponerle atención. Perú es uno de los países que más ha crecido en la región en producción científica. De hecho, no solamente en Sudamérica, sino incluso en el APEC. Analizamos eso y Perú es uno de los más ha crecido. Pero este crecimiento que tenemos de producción científica no representa ni el 70% de lo que produce la Universidad de Sao Paulo solita. Entonces, sí, estamos creciendo, estamos publicando más, pero no necesariamente en el nivel que deberíamos como país. Y otra cosa que nos ha pasado y que empieza a haber algo raro en este crecimiento es que paradójicamente, Perú es el único país donde medicina ha dejado de ser el área de mayor producción y ha sido reemplazada por ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasó en este periodo que hizo que cambie dinámicas de producción científica? Eso lo dejo para luego retomarlo con lo que viene pasando. Y es que hubieron cambios con la ley universitaria, hubieron cambios con el reconocimiento de investigadores RENACIT, con los bonos de docentes e investigadores de universidades públicas y también bonos de universidades privadas, donde este nuevo impulso a la investigación eh, fue aprovechado por algunas personas. Y es que es importante que reconozcamos como sistema que no todas las personas que están haciendo investigación los hacen por las razones correctas. Y de hecho, esto no es algo exclusivo de Perú. De hecho, una revisión sistemática que hace como 10 años encontró que alrededor del 3% de los investigadores reconocían haber cometido plagios, fraude científico en los últimos 3 años. Y este estudio más reciente, hecho en Países Bajos en el año 2022, encontró que el 4,3% de los investigadores consultados había hecho fabricación, otro 4,2% fabricación y casi la mitad o más de la mitad alguna práctica cuestionable en investigación. Entonces, cuando hablamos de fabricación, falsificación o plagio como tal de resultados, hablamos de lo que llamamos fraude. Y si esto pasa allá, la pregunta es, ¿cuánto es la prevalencia o frecuencia de esto en Perú? No lo tenemos el dato, pero por lo menos estaría similar, por lo menos, a lo de Países Bajos, que es un 4%. ¿Qué significa esto? Si en el Perú hay al menos 10.000 investigadores RENACID, significaría, con estas cifras, que tendríamos al menos 400 investigadores que cometen fraude científico en el país. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si como sistema estamos promoviendo la investigación, cosa que es correcto, tenemos incentivos para que la gente investigue más, cosa que es correcto, tenemos que tener las herramientas para justamente prevenir, para promover que hagan las buenas prácticas, pero también para identificar, sancionar a aquellos que no hacen las cosas bien. Entonces, ese punto es importante porque en pandemia lo vimos mucho, el fraude científico y las malas prácticas en investigación y los atentados contra las buenas prácticas científicas son un problema de salud pública porque afectan la credibilidad de la ciencia, por un lado, pero por otro lado también hacen que las personas tomen decisiones incorrectas. Y por ejemplo, como lo vimos en pandemia, se tomen decisiones incorrectas y se les dé tratamientos incorrectos a las personas.
Lo hemos visto con ivermectina, lo hemos visto con los antivacunas, con los clorolovers y similares, ¿no? Entonces, sí es importante mantener esta credibilidad en la ciencia. Y los que estamos metidos en el tema editorial, más aún. Pero dentro de todo este grupo de malas prácticas y fraude científico, se ha creado un nuevo término, 2019-2020, de paper mill o llamadas fábricas de manuscritos. ¿Qué son estos? Son organizaciones criminales, son grupos dedicados a cometer fraude científico por plata, por dinero, donde pueden intervenir desde crearte un proyecto, hacerte una investigación o tesis, hacerte un paper donde uno no haga nada, pero incluso tienen asociados a sus vínculos no solamente hacer este producto, que puede ser un artículo, una tesis, una patente, un capítulo o un libro, también tienen asociados o infiltrados, tienen editoriales vinculadas con ellos o tienen a editores infiltrados en revistas de cierto nivel. Entonces, este problema es relativamente grande, reciente en todo el mundo. Y, por ejemplo, este artículo de noviembre del año pasado menciona que en una estimación encontraron que alrededor del 2% de los artículos publicados el año 2022 tenían indicios de haber sido vinculados con fábrica de manuscritos. En buena parte también con uso de IA, que esto aumenta el problema y esta posibilidad de detectarse. Probablemente ustedes hayan visto en redes sociales algo de lo que les estoy mostrando allí, que son anuncios donde te ofrecen alcanzar un nivel de investigador, personas conocidas, donde hacen campañas directas para estas empresas que se dedican a vender artículos o tesis. Y es que es ya a un nivel tan descarado que se sienten con impunidad de poder ofrecer con total tranquilidad estos servicios fraudulentos. Y es bueno darnos cuenta de un poco este contexto, y es que todos los que hacemos investigación por las razones correctas, buscamos o tenemos esos intereses primarios, que es buscar la verdad, contribuir a la ciencia, que en realidad el fin ulterior es mejorar la existencia humana y nuestro entorno. Eso es por qué buscamos preguntas que queremos responder. Pero hay también intereses secundarios, que per se el interés secundario no está mal. Es decir, temas de prestigio personal, compromisos laborales o beneficios económicos, no está mal que existan o que le interesen a un investigador. El problema está cuando cambias tu conducta en cómo llevas tu investigación o cómo la vas a publicar, justamente por lograr lo secundario y te olvidas de hacer las cosas bien. Entonces, en ese momento tienes problemas de autoría, problemas de filiación, falsificación, manipulación, compra, etc., etc., etc. Entonces, el problema no está en que pueda existir un interés secundario vinculado a ciencia. El problema está en que este interés secundario haga que te olvides del interés primario y ya no te interesa responder a la pregunta de investigación, sino conseguir los potenciales beneficios. Y por eso empezaba diciendo de que las personas que cometen faltas contra la integridad científica o tienen métodos fraudulentos han existido, existen y existirán, que podrán variar en porcentaje en cada sociedad, pero que existen. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda. Estos existen y como sistema de investigación tenemos que tener la capacidad de identificar, detectar y sancionar. Uno de estos temas que podría haber contribuido son los incentivos económicos a la publicación científica que existen en el país y existen en otras partes del mundo. Esos estímulos económicos, los primeros que yo conocí fueron en Centrum Católica por el 2012. Con CITEC, en la gestión de Gisela Orjeda, lo implementó entre 2015 y 2017. Luego las universidades privadas lo han implementado. Existe el bono docente de investigadores creado con la ley universitaria para docentes de universidades públicas. Y de hecho los bonos más altos vienen de universidades públicas con canon como la UNSA y la UNSAC. Eso es un poco para tener contexto de dónde vienen esos incentivos. Pero insisto, el incentivo per se no está mal
sino la persona que tengamos en cuenta que incentivos por productividad existen en todos los campos de conocimiento. Y el problema no necesariamente es el incentivo, sino la persona que desvía su accionar por lograr un incentivo. Y cuando hablamos de fraude científico, en realidad, cuando uno busca la literatura, se habla de fraude científico para fabricación, falsificación y plagio completo del trabajo del otro, o sea, de sus métodos, sus resultados, más que algunas frases de la introducción o discusión. Pero también hay otras faltas, como hemos mencionado, como problemas de autoría fantasma, regalada, y ahora que conocemos que hay autorías compradas, o publicación reiterativa, publicación duplicada, salami, o lo que ahora llamamos publicación espuria, que son el uso de revistas editoriales y congresos predadores. Pero todas estas faltas están englobadas en esto que llamamos fábrica de manuscritos o paper mill, es decir, organizaciones que se dedican exclusivamente a cometer fraude en cualquier momento del proceso, desde la concepción hasta la publicación y divulgación, a cambio de dinero. Y estas empresas están en varios lugares del mundo, más frecuentemente, o por lo menos las que hemos detectado más vinculadas al sudeste asiático, pero también en la región hay varias, y algunas también en Perú. Pero este problema de la venta de artículos, autoría en artículos científicos, no es algo nuevo. De hecho, probablemente muchos, cuando hemos estado estudiando en las universidades, cuando no había virtualidad, veíamos en los postes, en los negocios aledaños a la universidad, o incluso en el suelo, anuncios de venta o ayuda o asesoría de tesis. Eso lo hemos visto todo el tiempo y todavía existe. Y de hecho, hace 10 años publicamos esta carta en la revista del INS, donde buscamos los anuncios en que había en internet que decían asesoría de tesis y encontramos que estos no asesoraban tesis y no te vendían la tesis. Un trabajo que no tenía cero certeza de que se haya hecho en forma real y no sea la copia de otras cosas. Entonces, esto ya pasaba hace 10 años. Pero ¿qué pasó? Como saben todos ustedes, en Perú 2017 se empezó a reconocer a los investigadores como Regina y teníamos que cumplir un puntaje. Y en ese puntaje nos basábamos, entre otras cosas, en tener publicaciones en Cielo, Scopus y Web of Science. Pero esto generaba un problema porque medíamos de la misma forma todos los campos de conocimiento y no todos los campos de conocimiento producimos igual. Y esto generó un desequilibrio con ciencias sociales y humanidades. Entonces ellos reclaman y como alternativa se creó, y si se acuerdan, lo que llamábamos Monge-Rosworowski, que eran clasificaciones de investigadores. ¿Y qué pasó con esto? Cuando se crea la categoría Rosworowski, en teoría más vinculada a sociales y humanidades, se permitió que también se calificaran las revistas que tengan la categoría Latindex, que Latindex no tiene los mismos niveles de rigurosidad de Cielo y las otras bases, porque tiene más criterios de formalidad de gestión editorial que de calidad de contenido. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de estas empresas dedicadas a hacer tesis y a vender libros dijeron, oye, también puedo crear mi revista Latindex. Y crearon sus revistas Latindex. De hecho, hemos encontrado en Latindex, Perú, al menos 50 revistas que están vinculadas a 15 empresas dedicadas a la venta de tesis, por ejemplo. Que hemos encontrado incluso que algunas de esas empresas tienen más de 100 trabajadores, o sea, el negocio es grande. Y de hecho, hizo de que estas empresas, o mejor dicho, este contexto de Rosworowski llame la atención por este incremento de sociales. ¿Se acuerdan lo que les había contado de sociales al comienzo? Entonces cambiaron de nuevo y ya no valía la Tindex. ¿Y qué pasó? Como ya no valía la Tindex y valía, entonces estas revistas dijeron, ¿y ahora por qué mejor no soy Cielo? Y se presentaron al Comité Técnico Cielo. Y ahí el Comité Técnico Cielos nos dimos cuenta de que esto pasaba, de que habían revistas formando parte de esto y que había un negocio. Y de hecho no sabíamos cómo llamarle. Y buscando, consultamos con Concitec, el ente rector, le advertimos, no tuvimos dentro del Comité Técnico Cielo sí una respuesta, pero no dentro del área legal de Concitec.
Y al no haber esto, publicamos este editorial en la revista El INS el año 2022, hace 2 años, donde contamos esto y en la búsqueda de ver cómo se llama, encontramos que en otras partes del mundo tenían el mismo problema y le llamaban fábrica de manuscritos o paper mills. Y allí contamos ya que había esta compra y venta de artículos, pero no teníamos la evidencia de un voucher de alguien que haya comprado y su artículo aparezca. Entonces hasta ahí sabíamos que había eso, pero no teníamos certeza. De hecho, como mencionó Berta, tengo mi columna en La República e íbamos contando avances de esto, tratando de mover que esto suceda, pero no lográbamos que tenga una repercusión mayor. Hasta que eh, un egresado ya de la universidad escuchó una de mis charlas y me dice, Doc, me han metido un WhatsApp, a un WhatsApp donde venden artículos. Le dije, no te salgas, por favor graba toda la información, pásame pantallazos de todos, quiero ver quién es el que vende. Y la persona que vende, totalmente transparente, muestra su Scopus ID, muestra su Scholar Google, muestra su nombre, lo verificamos con el YAPE, o sea, sí era. Lo que hicimos fue comunicar a la institución en la cual aparecía vinculada en sus publicaciones, que era la Universidad Católica del Perú. Y la Universidad Católica del Perú ah, encuentra que esta persona era un estudiante de posgrado, no era un docente, que ninguna de esas publicaciones que estaba vinculada a su nombre estaba registrada en la universidad, de hecho lo expulsan de la universidad. Pero encontramos un patrón medio extraño. Al comienzo esta persona publicaba con países del Medio Oriente, Irak, Irán, Egipto, Pakistán, Turquía, India, y luego solamente con universidades peruanas. Y esta red abarcaba cerca de 35 universidades peruanas por lo menos. Entonces, esto es lo que teníamos. Cuando avisamos de esto, el chat se cambió de lugar. Este chat se cerró y felizmente pasaron a mi infiltrado al nuevo chat. Y ahí hablamos con un periodista y probablemente ustedes se acuerden que el año pasado salieron reportajes de los científicos Bamba en Perú. Entonces, el periodista que apareció ahí fue el que infiltramos y demoramos casi 4 o 5 meses en lograr que el reportaje se apruebe para que salga. Digamos que habíamos hablado en abril, mayo y el reportaje salió a fin de octubre y la primera semana de noviembre, ya hace casi un año. Y allí se verificó el siguiente grupo, porque cuando se abre el siguiente cambian de personas y son otras las que empiezan a vender en este chat que también fueron identificadas. Y había un tercer caso que salió allí y era que en esta vigilancia continua que hacemos de las publicaciones en Perú, encontramos un patrón extraño de crecimiento de colaboraciones con Irak. Particularmente me llamaba la atención una persona que publicaba cosas en oncología, biología molecular, nanotecnología y demás, y era súper raro. Y teníamos toda la sospecha que era de compra, pero no teníamos cómo demostrar ello. Hasta que una cuenta de Twitter que se llama Author for Sale publica, así como estábamos en el chat peruano de venta de artículos, ellos estaban en el chat indio y publicaba cada anuncio de venta. Entonces, hasta que hubo el clic donde en los anuncios de venta de cosas que se vendían en el Medio Oriente, aparecen artículos retractados de esta autora peruana también. Y esta persona que publicaba en medicina, oncología, biotecnología y demás, tenía como profesión docencia, como maestría docencia y como doctorado docencia. Entonces no tenía ningún vínculo con esas personas y era claramente un caso de compra. De hecho, salió en el reportaje también. De hecho, no solamente hemos identificado que venden artículos, aquí, por ejemplo, también venden capítulos de libro y editoriales que tienen este vínculo con venta de tesis. Entonces, ¿qué sabíamos hasta ese momento? Que hay una compra internacional de autorías de peruanos, que hay fábricas de manuscritos propias de Perú, al menos 15 es la que tenemos mapeadas. Hay venta de autorías Made in Perú, pero también encontramos que había reventa, porque vimos que los precios que vendían en los chats del extranjero eran más baratos de los que vendían en Perú. O sea, le sumaban $150 más, que era su cobro por la gestión de vender afuera, ¿no?
Se expusieron pocos casos, de hecho habían muchos más. Este proceso de venta incluye tesis, artículos, libros y patentes. La mayor cantidad no son con artículos internacionales, sino entre peruanos en revistas de bajo nivel de Q4 recién ingresadas a Scopus, por lo general, y tienen vínculos con prácticas predadoras y con revistas con prácticas predadoras o editores infiltrados, que es algo que también habíamos encontrado, que no era que la revista estaba mal, sino que probablemente tenían algún editor infiltrado o eran revistas con mal peer review o bajo peer review y por tanto tenían este aprovechamiento para poder colar sus artículos. Entonces, este negocio de venta de tesis evolucionó ahora a vender artículos, libros y patentes. Pero esto creo que fue un caldo de cultivo por tres razones. Uno, por haber desarrollado como sistema que estaba empezando en investigación a crecer, no tener mecanismos de prevención, vigilancia y control. Error uno. Error dos, desconocer que las malas prácticas siempre han existido y que hay que personas que se meten en investigación por las razones incorrectas. Entonces, sí necesitamos hacer vigilancia. Y tercero, que hubo una presión innecesaria a un grupo de campo de conocimientos sociales y humanidades, porque los estoy midiendo igual que otros campos de conocimiento con ritmos diferentes. De hecho, hemos hecho el análisis y antes, por ejemplo, el promedio de autores en sociales y humanidades era en dos y ahora está en seis autores por artículo. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una presión para que la gente cambie su forma de hacer las cosas. ¿Qué hizo el ente rector antes del reportaje? Teníamos el curso de conducta responsable de investigación que se tuvo que retirar, que era un requisito para ser RENACID. ¿Por qué? Porque algunos de los que habían participado en hacer este curso estuvieron involucrados en el Vacuna Gate. Tuvimos un Código Nacional de Integridad Científica en 2019, pero no había forma de sancionar la compra de artículos y eso fue cambiado después. Y se implementó un Comité Nacional de Integridad Científica, pero de un comité sin dientes, sin soporte, que estaba destinado a no sancionar porque no tenía una oficina personal, abogados y protección legal para las decisiones que iban a tomar. Entonces era un comité, digamos, afuncional. Después de este reportaje, el Congreso de la República creó una comisión del fraude y lo primero que lograron es el cambio de el Código Nacional de Integridad Científica, cambio en la ley del SINACTI, donde se incluye el fraude científico como una infracción muy grave, donde se pena ya este tema de compra de autorías, y entonces uno dice, bueno, ya hubo un cambio. Pero ¿qué hubo además? Esta comisión del fraude científico del Congreso entregó su informe el 1 de agosto, pero fue público hasta hace unas semanas, que lo han vuelto a poner en reservado. Detectaron tres redes, dos que habían salido en el reportaje y una red adicional. Y estas redes, en los últimos 3 años, movieron cerca de 11 millones de soles en sus cuentas. ¿Por qué? Porque la Comisión del Congreso pudo levantar el secreto de comunicaciones y el secreto bancario de estas personas. ¿Qué encontraron además en su informe? Que hay 60 investigadores RENACID que habían depositado a las cuentas de estas personas. 60. Si hacemos un número, debería ser como que 400 vinculados, pero estas tres redes habían 60. Dos grupos de estos de aquí que aparecieron en el reportaje reconocieron que vendían autorías y que también revendían, eso lo reconocieron. Pero el grupo nuevo no ha reconocido nada y es el grupo más grande que está basado en la Facultad de Educación de San Marcos y este grupo mueve más de 7 millones de soles en esos 3 años. Y la mayoría de vinculados son docentes de universidades públicas. Entonces, esto es lo nuevo que aún no ha salido en un reportaje que se ha grabado hace mes y medio y todavía no sale. No sabemos por qué, pero así pasa. Entonces, ¿qué problema tenemos? Primero, de que no todas las instituciones tenemos las instancias y la normativa vinculada a estos temas. Doctor, Luego, que las tenemos personas, 5 minutos, sí, por favor. sí lo sé, Berta, gracias. Las personas que están involucradas tienen temor a denunciar. Y lo que más denuncian son las personas que denuncian a personas que no están en una ruta incorrecta, sino que más bien hay un poco de envidia, un poco de manchar eh,
eh, honras y prestigios, y suelen ser anónimos, sin evidencias, solamente de mal habladas. Y lo que hemos encontrado también es que muchos de estas personas involucradas son legalmente hábiles, que tienen redes políticas y que atacan a las personas. De hecho, eh, el otro punto importante es tener todo el debido manejo del debido proceso, que uno no está acostumbrado como ciencia a poder hacerlo, pero ya entramos en términos legales. ¿Qué es importante? Prevenir. Para prevenir tenemos que tener oficinas o comités de integridad científica, que son diferentes de los comités de ética en investigación. El comité de ética protege al sujeto de investigación, las oficinas de integridad científica o conducta responsable en investigación lo que buscan es más bien prevenir, pero también hacer la primera parte de indagación para una posible sanción. Tener normativas desarrolladas, hacer cursos, formar para poder prevenir. Y otro punto importante es registrar los proyectos. Entonces, es básico porque si tú tienes como institución un sistema de registro de proyectos, no hay forma de que alguien venga con algo de la nada, porque hay un proyecto registrado en la universidad que acredita que esto que verdaderamente se hizo, ¿no? ¿Qué está pendiente? Todavía hay un proyecto de ley para tipificar esto como estafa agravada. El CONCITEC está reformando su ROF y está al pendiente. De hecho, nos han confirmado que ya les han aprobado tener personal para esta oficina de integridad. Pero es importante tener en cuenta que el CONCITEC no va a evaluar todos los casos de mala práctica. Al igual que el Comité de Ética del INS no ve todos los casos de cada proyecto individual, sino también que hay una responsabilidad de cada institución en tener sus áreas para poder evaluar esto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Probablemente cuando empezamos con la parte ética, que hubieron comités más macros que daban servicio a mayor cantidad, probablemente suceda lo mismo con integridad, pero tenemos que trabajar en ello. Es importante articular estas instituciones y hay que ver cómo manejarlos de forma correcta, porque aquí también hay un problema. Cuando las personas involucradas son contratadas, ante la sospecha ya se les suspende la universidad o la institución que está y ya no continúan, aunque no puede haber una sanción como tal. Pero el otro problema que tenemos es poder corroborar fehacientemente la compra porque no tenemos la posibilidad de hacer un levantamiento de secreto bancario y no tenemos la evidencia de un voucher. Entonces, en muchos casos hay una sospecha, va a quedar como una sospecha alta y va a quedar como un problema, probablemente un problema de autoría regalada o honoraria sin poder verificar la compra. Y eso es un riesgo muy grande. De hecho, escribimos una editorial en Acta Médica donde vemos los riesgos y cómo manejar este tema en el de revistas. Y ya para cerrar, recordar que la credibilidad y honestidad son atributos inherentes a la actividad de investigación. No podemos hacer investigación si no somos plausibles de ser creíbles, de ser honestos. Y estar involucrados en estas malas prácticas pueden traer años de trabajo correcto, ya sea a nivel personal, de grupo o institucional. Estas malas prácticas existen, han existido y lamentablemente seguirán existiendo. Lo importante es tener mecanismos de prevención, identificación y sanción. Y las crisis siempre son oportunidades de mejora. Y estamos en un proceso interesante porque no somos el único país que lo tiene. De hecho, diría que en todas partes hay. Pero sí somos, a pesar de ello, los que hemos empezado a identificar, a generar normativas y hacer cambios. ¿Por qué? Porque es importante proteger la credibilidad de la ciencia, porque la credibilidad de la ciencia es un tema de salud pública y esto lo vimos en pandemia. Muchas gracias y buenas noches con todos.